Dominicain yo fait konnen fok gouvernement République Dominicaine nan ba yo yon réponse parce que poukou el ye la marchandise yo gen nan men yo ap gâté ap pourri parce que marché a pas ouvri pour yo ta capable vendre yo avec haïtien sous frontière ya. Ça c'est yon preuve pour capable prouver tout monde surtout dominicain raciste yo qui qu'on a dit c'est seulement Haïti qui besoin République Dominicaine si toute frontière ta fermée c'est haïtien qui a mouri grand goût et bien ça yo c'est réponse c'est confirmation pour montrer nous Haïti besoin République Dominicaine surtout sur le plan alimentaire. Mais République Dominicaine besoin Haïti tout sur le plan commercial. Pas un pays qui pas besoin pays surtout les nous gagne relations commerciales et relations diplomatiques ensemble avec pays ça. Eh bien, à nous suivre comment ça y est pour un moment ça sous frontière Elias Piña côté que dominicain yo t'a parlé en pile. De manera sorpresiva, los comerciantes dominicanos en esta zona fronteriza aquí en Elías Piña piden explicación de las autoridades. ¡Queremos resultados! ¡Queremos resultados! Aquí hay una situación ahora mismo que en realidad ni sabemos cómo es, porque las autoridades aquí militares están viniendo aquí a la frontera a amenazar a los comerciantes. Fíjate cómo estamos perdiendo el producto. Mira cómo está dañando, mira. Así tenemos más de como mil y pico de salchichas ahí dañadas, así embutidos todos se están dañando. Nuestro gobierno es que es culpable de esta situación ahora mismo, porque se cerró la frontera sin avisarnos, sin dar una tregua que no salía estos productos. Me están cogiendo gorgojo. Para tratar este tema en el día de ayer, los comerciantes y las autoridades se reunieron, pero no se informó del cierre por 15 días. El general Ricí vino ayer con una propuesta de 15 días más. Tú chequea, mira cómo están todos los furgones cerrados, porque él vino y le dijo al presidente de la asociación que está cerrado por 15 días. Nosotros le queremos pedir al presidente Luis Abinader que haga algo con esta provincia, que el 70% se maneja de este mercado binacional. Y no, ni el presidente ni nadie vinieron y cerraron su puerta, nadie nos sabe dar una explicación a nosotros, porque parece que nosotros los comerciantes de aquí no somos nadie y que lo que quieren es desaparecernos a nosotros y en el nombre de Jesús no nos van a desaparecer de aquí. Los comerciantes entienden que las autoridades debieron avisar con tiempo para poder salir de mercancías que están a punto de perderse. Esa es la información en la zona fronteriza de Elías Piña y desde aquí conectamos con nuestro compañero Javier Genao al otro extremo en Dajabón. Específicamente en Astoviejo se le está buscando una solución al comercio binacional República Dominicana y Haití porque se ha cerrado la frontera en varias ocasiones. Sin embargo, aquí en esta zona viven un sinnúmero de personas que se benefician económicamente. Si el comercio se cierra aquí, se cerró la vida de esta zona. Lo que le pedimos al señor presidente que disponga de manera rápida la apertura del comercio en esta zona, ya que eso no está... De eso es que vivimos, esa es la vida de nosotros. Ibánica esperan que las autoridades dominicanas y haitianas busquen una solución armoniosa ante que el comercio se vea más afectado.